decir que provocó mucho escándalo el video que se difundió de Mariano Cuño Libarona, hablando con este presunto cazapedófilo Tim Ballard, que está bastante claro que es un fraude por donde se lo mire, con denuncias él mismo, que con una supuesta participación en la CIA que no está comprobada tampoco. Digo, todo es raro, oscuro, trucho alrededor del personaje que se acercó al propio Javier Milei, en la CEPAC, ¿no? Se conocieron en la CEPAC, así se fotografiaron, muy vinculado también a Donald Trump. Estrenó su película, en realidad la película de Eduardo Verástegui, sí. El mexicano que tiene la potestad de la CEPAC en México, que estuvo en Argentina, hizo firmar no solo a Bukele, sino también a Villarroel y a Milei. Cuando era candidato, acta, ¿no? Claro. Exacto. Porque esta película, Sonido de Libertad, que produce y en la que actúa Eduardo Verástegui, está basada en la historia de Tim Ballard. O en la supuesta historia. En la supuesta historia, él después es desconocido por la propia ONG que decía representar, llueven denuncias, pero todo el estreno de la película se vio enmarcado. El estudio que produce la película es Ángel Studios, que es el mismo estudio de los dibujitos que el Estado Nacional compró para Paca Paca, el que tiene como protagonista a economista Milton Friedman, y a los dos gemelitos que recorren la historia económica un poco sesgada por el neoliberalismo. Y Tim Ballard y Verástegui hacen un escándalo diciendo que la película no se la dejaban estrenar, que lo censuraban. En realidad este mecanismo de comprar las entradas, agotarlas y decir que no se vendieron, y estrenan El Mar-a-Lago, la película, junto con Trump. No es que le presta Trump Mar-a-Lago, sino que la estrenan con él. Están las fotografías de Tim Ballard junto con el actor principal de la película y con el propio Verástegui, y Verástegui estuvo acá, la estrenó, auspiciada por La Derecha Diario. Vino, además, Tim Ballard en su momento aquí a la Argentina, se reunió con Viviana Canosa. Ustedes recordarán que claro, esa era la denuncia que ella hace, ensuciando a personalidades, entre quienes estaban Florencia Peña. La denuncia, de hecho, fue desestimada, y en ese momento, para que la audiencia se acuerde, fue cuando Patricia Bullrich dijo, ni siquiera insinuó, que era un pedófilo, que no le permitieron reunirse con Javier Milei porque cuidaban al presidente. Parece que hay gente en el gobierno que no lo cuida tanto como Patricia. Que no lo cuida tanto su propia hermana, probablemente, porque ayer lo que me contaban es que Cuño Libarona estaba sentado en esa oficina de Nueva York donde era filmado. A mí me parece que eso no es una cámara oculta. Tiene dos planos. No, lo reconocieron después. Corte. Está filmado por la propia gente de Tim Ballard, que constantemente publica en sus redes y demás contenidos. De hecho, Tim Ballard, ayer hablaba con Luciana Bertoia, periodista ella de Página 12, que escribió una nota que se publicó hoy. Le agradezco porque además cita El Arca de Milei, donde yo hablo de Tim Ballard y de todo este ecosistema que lo rodea. Y él borró las fotos que tenía en sus plataformas, donde estaba con Javier Milei y con Karina Milei en la CEPAC en Estados Unidos a principio del año pasado. Claro. Bueno, decía, no produce gran escándalo porque casi no tiene cobertura. Lo que allí dice Cuño Libarona, sabiendo que está siendo filmado, se maneja no como el ministro de Justicia de la Argentina, sino como un abogado lobista cualquiera. Te puedo sentar con medios, te puedo sentar con jueces, te puedo sentar con legisladores, armamos algo lindo. Te puedo llevar a las universidades. Te puedo llevar a las universidades para que desentrañar este malentendido. Le dice, es un lobista. Es lo que hizo Mariano Cuño Libarona durante toda su carrera, pero ahora es el ministro de Justicia de la Argentina. Yo digo una cosa, todo lo que vale cuenta y se ha sabido de Tim Ballard es cierto, y algunas cosas que seguro que no sabemos de un personaje muy oscuro, pero aún si Tim Ballard fuera la persona más prístina del mundo, lo que hace Mariano Cuño Libarona está mal. Son dos cosas distintas. Porque no importa, el personaje por supuesto importa mucho y agrava la situación, pero todo lo que hace y dice Mariano Cuño Libarona en ese video está mal. Es el ministro de Justicia de un país soberano como la Argentina. Por eso varios diputados
pidieron en realidad la renuncia, y si no renuncia, hablan de proceder a un juicio político. Uno de ellos fue Esteban Paulón, diputado socialista, no es el único, pero bueno, conversaba ayer con Carlos Polimeni, por eso lo escuchamos a Esteban. Sí, nosotros detectamos allí incumplimientos de la ley de ética pública, de ética en la función pública, claramente. Allí esto tiene que ver con el mal desempeño del ministro, pero también obviamente lo que tiene que ver con tráfico de influencias y con negociaciones incompatibles con la función pública, porque tampoco sabemos a título de qué al ministro Cunioli Barona le interesa tanto limpiarle la imagen a un personaje tan oscuro como Tim Ballard, ¿no? Así que creo que bueno, que en ese sentido es importante que se pueda saber qué es lo que pasó. Nosotros estamos pidiendo en principio, entiendo yo lo más prolijo, el presidente le pida la renuncia a Cunioli Barona, o Cunioli Barona renuncie directamente, para evitarle un mal trago al presidente. Muy bien, allí estaba entonces Esteban Paulón. Hubo ayer, vamos a escuchar a Francos en un ratito acerca de otra cosa, del tema de las jubilaciones y Córdoba, pero hubo ayer en la misma entrevista que vamos a compartir, otro momento en el que habló de Mariano Cunioli Barona, el jefe de gabinete de ministros. Le preguntaron en TN si le parecía que estaba mal, si iban a tomar acciones, si le iban a pedir la renuncia, le dijeron del juicio político y dijo que no hay ninguna intención de que se vaya el ministro Cunioli Barona. Dijo Francos, el video fue un episodio absolutamente normal. Una conversación del ministro con el titular de una fundación estadounidense que fue funcionario del sistema de seguridad de los Estados Unidos. O sea, Francos está reconociendo que perteneció a una ONG y que fue funcionario, dice él. El ministro no lo conocía previamente, no hay nada raro, insisto, no hay nada raro ni incorrecto en la reunión, y la grabación la hizo una persona que lo invitó a conversar. Bien. Muy hermoso te todo. siento con jueces, te siento con medios, le hablo a mi amigo Rolando, te siento con legisladores, te llevo a las universidades, y eso no es raro. Estoy preparando leyes Argentina, después de ver tu el película. presidente es Milei, nada es raro. Efectivamente, es cierto. Es cierto, tenés razón. También nos estamos acostumbrando en esta misma situación a la represión de todos los miércoles, ¿no? Aquí llamamos jueves a jueves a que no se, y miércoles a miércoles, y martes a martes, a que no se naturalice una situación en la que vas a una marcha, a una manifestación, sean 20, sean 100, sean todos jubilados, no sean todos jubilados, y los cagan a palos, los gasean, los maltratan, solamente por estar ahí, por estar marchando, por estar reclamando derechos bastante básicos. Ayer, como ha pasado en otras oportunidades, también se dio una situación en la cual atacaron directamente a periodistas. Había ahí un grupo de periodistas que estaban, en algunos casos, filmando, en otros sacando fotos, relevando el avance de la policía, y un policía empieza a dispararle directamente a los periodistas a los pies. Vamos a compartir el momento en el que nuestro colega Nicolás Munafó, un querido amigo además, un tipo que está en la calle, que labura de modo muy honesto, que está siempre en los lugares donde hay que estar, bueno, primero empieza a contar la situación y después la verdad que empieza a putear al policía que lo está disparando. Con toda lógica, ¿no? Porque había 5 metros de distancia y le estaba disparando a los pies. Este episodio se producía, por eso es un poco confuso para solo escucharlo, pero se van a dar cuenta de qué es lo que pasaba con esto que yo les acabo de contar. Correte, vení. ¡Ay, mirá cómo le tiró! ¿Cómo le tiró al lado? ¿Qué hacés? ¿Qué me tirás? ¡Cagón! ¿Qué me tirás ahí? Mirá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que me tiras ahí al lado? ¿Qué te pasa? Vení, filmalo, vení. No, ¿qué quiere? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? Tomale la cara, tomale la cara. Tomale la cara. Pedazo de cobarde. Mostrale la cara. Seguí Mirá tirando, cómo dale, grita, seguí tirando. Seguí tirando, dale. Un simio. Me tiraste los pies. Un simio. Me tiraste los pies. Me tiraste los pies, cagón. Y a él le tiró, al que está al lado le tiró, el simio ese le tiró. Mirá cómo apunta, Mirá cómo apunta. Mirá cómo tirás. Mirá cómo tirás. Bueno, ahí está, quienes nos están viendo en YouTube pudieron además ver las imágenes del momento en el que agredían, no solo a Nico lo conozco, había otros periodistas al lado a quienes no conozco, que eran agredidos de la misma forma, ¿no? Obviamente. Insisto, esto no es solo una defensa corporativa, lo están haciendo con cada una de las personas que se manifiesta, es parte de la misma lógica. Yo creo que en algún momento baja una orden de ahora ataquen a los periodistas. Esto tiene que ver con no solo correrlos de la cobertura, sino a veces casi todo lo contrario, demostrar, miren que esto también es con ustedes, no hay ningún problema. Profundizar el horror como un método
de avanzar en el tema. Jonathan Navarro, charló ayer con Sandra Russo, es la persona que perdió la visión de un ojo el 12 de marzo en una manifestación, justamente en otra de las marchas de los jubilados. Ustedes saben que recién ahora, bueno, el gendarme que lo agredió está siendo encausado como corresponde, y Jonathan Navarro describía el momento junto a Sandra. Yo estaba pidiendo con unos demás pibes que ya paren, que de tirar los balazos, y cuando yo me saco el abrigo para protegerme y me quedo con la camiseta de Chacarita, recibo el destello al lado del ojo, y que me hace un desprendimiento de retina. En ese momento yo no lo sabía, yo me toco la cara y veo que tengo todo sangre en el ojo. Ahí salgo del lugar, no veía casi nada, no sabía dónde me dirigía hasta que me encuentre un amigo del barrio con los que fuimos juntos, y bueno, no sabía qué hacer. Me pidió hielo a un vendedor ambulante por cómo yo tenía la cara, hasta que nos encuentra un hombre que estaba con el casquito de la Cruz, viste, de salud, y nos llevó al Instituto Patria. Sí, nos llevó al Instituto Patria, que ahí estaban atendiendo. Bueno, ahí estaba entonces la descripción. Yo dije que era un gendarme, era un prefecto, el personaje que atacó justamente a Jonathan Navarro y le hizo perder, impactó de lleno en su ojo izquierdo y le provocó una pérdida total de la visión en ese ojo. Bueno, hubo una reconstrucción audiovisual del momento, por supuesto no realizada por prefectura ni por el Ministerio de Seguridad, sino por organizaciones de derechos humanos, y permitió identificar al agente de la prefectura que efectuó este disparo. Lo que viene es complejo, digo, es difícil. Generalmente quienes analizamos político tendemos a a corrernos de cualquier análisis de tipo psicologista de las personas, porque bueno, nos parece que es poco serio, qué sé yo, y qué sé cuándo. Y a veces tenés que decir, Freud, vení a mí. Escuchen a María Eugenia Vidal, a la diputada nacional del PRO, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No sé, escúchenla, porque la verdad es que es muy difícil unir lo primero que dice con lo segundo que dice, que es que todo lo primero que dice sucedió gracias a que el PRO apoyó al gobierno. El ajuste no lo pagó la casta, el ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros, el que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos, y el que no, resigna lo que no se puede resignar. Pero no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. Bueno, ¿no? Raro. O sea, la Leona. La Leona dice, el ajuste no lo pagó la casta, los jubilados, todo lo que describe está mal. Vos decís, y después dice, y todo esto se logró gracias a nuestro apoyo, que es una autocrítica, porque no es una autocrítica además, no funciona como autocrítica. Hay algo ahí que ella quiere hacernos creer o esbozar que era necesario eso, ¿no? Pero en el fondo hay una asunción, porque la promesa era que le iba a pagar la casta. Bueno, no le pagó la casta. Sí, también su gobierno hizo exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es cierto que ellos decían que no estaban ajustando, ¿no? Pero estaban ajustando igual. Bueno, por eso digo, que quizá el subconsciente aparece, aflora. Porque yo digo, Freud difícil para la política, pero a veces la tentación es grande, ¿no? Pensar que un sector del periodismo político, ese que vos decías que no tiene que analizar psicológicamente las cosas, sí, consideraba que esta mujer iba a ser gobernadora indefinidamente y luego presidenta sin escalas, ¿no? ¿Te acordás cuando...? No, es la historia, María Eugenia. Increíble. Tremendo, increíble. Y ahora la vemos dando pena, Increíble. Porque la verdad que está Sí. dando pena. A mí no me produce ninguna pena, pero está en esa postura, ¿no? Sí. En querer conmover.
Sí. Y la verdad que a mí ¿Va a ser me candidata? conmueven los jubilados y las jubiladas, me conmueven los científicos que están haciendo ese stream maravilloso. Ella no me conmueve. Sí. Sí. Muy por el Un contrario. stream del CONICET espectacular, ¿no? Espectacular. En las profundidades de La voz del y el Plata. stream del CONICET. Sí, es muy impresionante, es cierto. Vamos a escuchar a Oscar Sago, del MID. Sago es uno de los que se supone que va a blindar el veto de Milei. Con él cuentan 84, por eso lo tienen muy en cuenta. Es cierto que a veces se desmarca, creo que la paritaria política influye en estos casos, pero bueno, habla acerca también de los jubilados. Algunos se nivelaron, algunos se cayeron. En este caso son los jubilados que el 7,2 lo perdieron. No es que están pidiendo que se merecen tener, imagínate, mucho más aumento. No, están pidiendo lo que se perdió. Y lo que se perdió en el desfasaje cuando cambiamos la tablita, cuando hicimos la reconversión, quedaron atrás, postergados en 7,2. ¿Le vamos a solucionar la vida? No la vamos, pero se la vamos, no sé si a mejorar un poquito. Es mejor para arriba que para abajo siempre. Bueno, yo nunca fui héroe. Tampoco soy genocida. Bueno, ahí está Oscar Sago, insisto. Pero fui candidato y jefe de bloque de Milei. Claro, fue efectivamente Siempre jefe como de que bloque. le falta decir algo, ¿no? Y no, sí, claro, y la verdad es que no se rompió porque se dio cuenta de que era todo al revés de lo que habían impulsado hasta ese momento. Se rompió porque Martín Menem le empezó a retasear poder, porque hubo una situación vinculada a la Comisión de Juicio Político, con Marcela Pagano. La verdad que se rompió por otras cosas. No se rompió porque ahora Sago crea que el mundo es distinto del que viene defendiendo junto a Milei. Hablando justamente de eso, vamos a escuchar a Ignacio Torres. ¿Por qué? Porque ayer hubo un encuentro importante de gobernadores. Este es como la fase 2 de los encuentros en el Consejo Federal de Inversiones. Evidentemente no podía durar demasiado que todos los gobernadores estuvieran de acuerdo para presionar a Javier Milei. Había algunos que se tenían que cortar solos porque estar pegados a Kicillof, Silioto, Quintela, Infran y Milei ya era un problema para estos gobernadores. Hablo de Ignacio Torres, hablo de Maximiliano Puyaro, gobernador santafesino, hablo de Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, y también de Carlos Sadir, el de la provincia de Jujuy. Todos vienen de experiencias diferentes en términos políticos, de orígenes diferentes, quiero decir. Hay un par de radicales, hay uno que se dice del PRO, y hay otro que viene el peronismo cordobés, que ustedes saben que es el peronismo más extraño del universo, ese peronismo que le da gobernabilidad generalmente a los gorilas y no a los gobiernos peronistas. Y te falta Vidal. Y estaba Claudio Vidal, efectivamente, de Santa Cruz, ¿no? Bueno, también, con características similares en algún punto del cordobesismo. Se reunieron y lo que plantean es que van a hacer una especie de ancha avenida del medio. Sí, está siendo mencionado con malicia esto. Ya sabemos que no funcionó. No funcionó casi en ninguna de las experiencias anteriores. Pero no funciona, además, por una lógica. Primero porque poner en un plano de igualdad, que es lo que ayer hicieron efectivamente, a los libertarios y a los K, como ellos mismos los nombraron, es de una injusticia histórica, de análisis, la verdad que es de una deshonestidad intelectual fuerte. Pero además de esto, la verdad que muchos de estos gobernadores son los que le permitieron a Milei conseguir las leyes que necesitaba Milei para hacer este ajuste, con lo cual ahora patalean porque no tienen fondos, porque no tienen obra pública y todo eso, pero no se pueden olvidar de lo que propiciaron. Lo digo porque me parece que esto de vamos a hacer una oposición constructiva, vamos a respetar el equilibrio fiscal, pero también necesitamos que la gestión se pueda hacer, al final va a terminar siendo hacer seguidismo de Javier Milei. Por ahí en términos electorales produce otra cosa, no lo sabemos, porque por ahí hay algunos desencantados de Milei que terminan votando allí y entonces el esquema de polarización se rompe y eso genera otras cosas. La verdad que es una noticia en desarrollo en ese sentido y no lo veremos hasta que efectivamente, en caso de que lo hagan, se terminen convirtiendo en un bloque que se vea en la legislatura y también en próximas elecciones. Por ahora lo que a uno le parece es que es más un bloque para negociar cuestiones relacionadas con la llegada de fondos y dejar a los otros afuera que otra cosa, pero lo veremos, ¿no?
Digo, sí, es raro. Vos decías recién, Marcos, lo del plano de igualdad, ¿no? Y la verdad es que mientras que el bloque de Unión por la Patria votó en contra, salvo los desprendimientos que hubo al inicio de todas las iniciativas de ajuste propuestas por Milei, los diputados de estos 5 gobernadores votaron a favor. Exacto. Y cuando se abstuvieron o no dieron presencia fue porque sus gobernadores estaban negociando. Entonces volvemos a esta cuestión mezquina que tanto daño le hace a la política, que implica no representar el voto. Total. Porque si vos te posicionás como algo distinto a Milei, pero después le votás las leyes porque te da la orden el gobernador, bueno, entonces lo que sos es una herramienta para la negociación, para la especulación. Y eso es lo que le hace daño a la política, no solo el discurso de Milei, Efectivamente. Vamos a escuchar igual a Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, anunciando este frente. Está el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Santa Cruz. Está representado el norte, el centro y el sur de la Argentina. Es la primera reunión que tenemos. ¿Y qué nos hermana? Nos hermana, entre otras cosas, la necesidad de tener una agenda parlamentaria que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo, y tener vocerías en lo que va a ser una reforma fiscal donde las provincias somos vinculantes. Esta es la primera reunión, insisto, pero van a haber muchas más. Si nos hubiésemos reunido antes, estaríamos hablando obviamente de candidaturas en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. Hoy pero en el Congreso hoy no tenemos candidato ni en provincia de Buenos Aires, ni en Capital Federal, ni en las provincias que no están representadas. Pero estamos hablando en principio de la provincia de Jujuy, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, y obviamente hay colegas que se van a sumar. Bien, ahí estaba entonces Nacho Torres, que promete que esto va a ampliarse. También prometía que, y entonces uno entiende que Rogelio Frigerio está de acuerdo con él en varias de estas cosas, que se van a reunir con los dirigentes del PRO para explicarles por qué es importante que ellos generen un polo de poder diferenciado del gobierno. Bueno, capaz que llegó tarde Ignacio Torres porque no se dio cuenta de que en la provincia de Buenos Aires no solo el PRO va aliado con la Libertad de Avanza, sino que directamente entregó cualquier tipo de color, bandera y liderazgo para ir como furgón de cola de la Libertad de Avanza. Es raro que quieras diferenciarte en un lugar y te pegues de tal modo o te subsumas de tal modo en otro. Vamos a escuchar, de cualquier modo esto genera, por supuesto, un movimiento político, eso es cierto, y Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, le dio un golpecito al gobierno con, primero, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de que el Estado Nacional debe devolverle lo que le adeuda de la caja provincial a Córdoba. La Corte Suprema de Justicia, lo sabemos, está teniendo fallos políticos cada vez más sugerentes, por supuesto, el más grave, el más complicado institucionalmente, no solo para el peronismo, no solo para una persona, sino para toda la democracia argentina, es la detención injusta y la proscripción a Cristina Kirchner. Desde ya, no podemos casi pensar en el funcionamiento normal del sistema político mientras esto sucede, pero en todo caso también va tomando este tipo de decisiones que van generando un caminar político, y una es la de las cajas de jubilaciones de Córdoba. A partir de eso anunció Martín Yarlora que le aumentaba el sueldo a los jubilados provinciales hasta 900.000 pesos, por supuesto casi el triple de lo que cobra, por lo menos en el básico, un jubilado nacional. Y es por eso que Guillermo Francos, ayer, en la misma entrevista en la que defendía a Mariano Cuñoli Varona, dijo: lo que está haciendo Yarlora está mal. Yo veía el otro día, por ejemplo, el gobernador de Córdoba decía, tenemos las jubilaciones más altas del país. Claro, es una especie de afrenta al gobierno nacional, porque eso lo hacen con fondos que le manda, por un acuerdo en la Corte Suprema, por el famoso reclamo de la provincia de Córdoba a la Nación, que no es responsabilidad nuestra, viene de años, sí, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros hicimos un acuerdo para girarle una suma mensual. Y entonces él dice que esa suma mensual la utiliza para aumentar toda la jubilación. Entonces, ¿qué genera? Y genera una situación incómoda, porque ellos tienen un sistema jubilatorio propio y le están diciendo, no sé cuánto fue, si decía 900.000 pesos que le iban a pagar a cada jubilado. Claro, los jubilados nacionales con eso se quedan muy atrás. Entonces, me parece que no es una buena decisión generar esta distorsión entre las jubilaciones de Córdoba, que la pagamos todos los argentinos en una gran parte, con la jubilación de la Nación, que no la podemos pagar todos. Bueno, raro, ¿no?
Raro, difícil. O sea, nos hace quedar mal porque le aumenta las jubilaciones y aumentáselas, hermano. En vez de bajarle las retenciones al campo, aumentar y queda bien con tu jubilado también. Qué sé yo, no sé, digo, es tan básico, es tan obvio que a veces se pone como difícil, pero hay que, ¿no? Porque hay una narrativa complicada que hay que estar desentrañando todo el tiempo. De hecho, vos sabés que me comí, voy a hacer un poco de Radio Verdad, porque estaba el audio de Mario Lugones, que me lo comí. Lo vamos a escuchar ahora. El audio 11 es Mario Lugones, el secretario de Salud, no ministro, el ministro de Salud de la Nación. Se lo escucha muy poco, no contesta preguntas. Lo que hicieron es publicar un video mostrando cómo algunos residentes se habían copiado, extranjeros ellos, digo, hay muchos elementos en la denuncia, hay chauvinismo, hay por supuesto claramente una vendetta contra los residentes por la situación del Garrahan, y de nuevo, sobre todo y más importante, está siempre esta tendencia del gobierno narrativa de tomar un caso, no mucho más que eso, 2, 3, 10, pero digamos, y convertirlos en la generalidad. Ahora lo que sí hicieron obviamente es en realidad afinar un poco la cuestión, y entonces se van a ir a fijar en los antecedentes académicos del médico que dio el examen de residencias, y entonces si hay una disparidad entre una cosa y la otra, ahí les van a hacer volver a hacer rendir el examen. Lo cual uno podría decir, está bien, qué sé yo, si detectaste efectivamente que en algún caso hubo una trampa y tenés un tipo que nunca tuvo los resultados que tuvo en el examen, perfecto, que se vuelva a hacer el examen. Eso es un trámite administrativo que funciona en cualquier gestión, en cualquier caso. No es para andar haciendo alaraca y convirtiéndolo en una persecución a los residentes, sobre todo a partir de la situación del Garrahan, que es lo que efectivamente sucedió. Mario Lugones lo anunciaba de esta manera. Frente a la negativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires de adoptar mecanismos objetivos de validación académica, decidimos actuar. El Ministerio de Salud de la Nación frenó la pelota y creó un nuevo procedimiento para revisar cada uno de estos 268 casos. Vamos a analizar notas, promedios y antecedentes institucionales de las universidades, incluyendo los estándares internacionales validados por la Federación Mundial de Educación Médica. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires se negaron a incorporar este criterio. Nosotros lo sostenemos. Queremos que quienes entren al sistema lo hagan por mérito y no por trampa. No vamos a dejar que un profesional no idóneo atienda en una guardia argentina, donde una urgencia es una vida en juego. No podemos correr el riesgo de que atiendan a nuestros hijos. Bueno, ahí está entonces, de paso acusaba a la provincia de la Ciudad de Buenos Aires y todo esto, con además, insisto yo, una prédica chauvinista muy fuerte, ¿no? Agustín Romo, el diputado provincial, hombre fuerte de Carina en la provincia, hablando de deportaciones y todo eso. Insisto, trampas siempre hay en todos estos casos, resolvelas, porque además es tu obligación resolverlas, y no estés haciendo campaña de tus propios errores como si fueran defecciones generales de los demás, sean residentes, sean personas que vienen a la Argentina de otros países a laburar, a estudiar, a pagar IVA, a un montón de cosas. Y me lo decía Vale fuera de aire, pero lo hace el gobierno de un señor que ha plagiado libros, ¿no? Porque entonces si no hay que hacer trampa, vale para todos, lo cual me parece que es efectivamente así, vale para el presidente de la Nación también, ¿no? Que no solo plagió libros, sino que también habla de personas. Recuerden, ¿no? Sí, claro, que robó diálogos de series para su discurso de Davos, digo, tiene un historial de copiar y pegar. Tal cual, copy-paste. Bueno, vamos a escuchar a Juan Grabois. Hay una discusión ahí en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver ya no con las elecciones del 7 de septiembre, sino con las del 26 de octubre. Claro, vence el plazo para presentar listas en agosto, el 17 de agosto, con lo cual, bueno, se está dando un ida y vuelta que el propio Juan Grabois planteó a partir de decir yo soy el que más mide. Bueno, es un poco más complejo que yo soy el que más mide, porque además lo que se plantean son esquemas de representación, qué cosas representa cada uno, que es mucho más importante que los nombres propios. Se cruzó en el canal de Azaro, en el programa que conduce Andy Lerner, con Pablo Ibáñez,
Hay referencias a las notas que él dio con el gato, por eso por ahí hay que reponer todo esto para que se entienda exactamente el diálogo, pero Juan Graboy le decía a Pablo, yo no estoy buscando un lugar en la lista de diputados, escúchenlo. Vos pensás que yo estoy haciendo una paritaria. Sí. Estás totalmente equivocado. ¿Vos seguiste mi trayectoria de los últimos 15 años? Sí. ¿Vos pensás que yo quiero ser diputado? ¿Me muero de ganas de ser diputado? Mira, te cuento, promoví una diputada cartonera de Villa La Cava. Promoví a la diputada más joven de la historia latinoamericana, a Ofelia. Promoví una secretaria de Estado que también vive en una villa. Promoví un pibe que vive en un barrio popular que es Fede Fagioli. Es decir, ¿vos pensás que si yo hubiese querido ser diputado no lo sería? Sí y no. De todas maneras, la figura de la paritaria política es una forma de decir que la política también es negociación y es rosca. Vos estás haciendo una paritaria, lo repito, en el sentido de que vos estás, eso que vos decís, desde tu posición buscando una negociación. Es una pequeña parte del momento táctico de la política. Y es verdad que estamos en un momento táctico. Pero es un segundo momento. Hay algo que me parece que es interesante. Digo, por supuesto que todas las discusiones son buenas, sobre todo después de un momento de tanta desarticulación como los 4 años de gobierno de Alberto Fernández y una derrota como la de 2023. Las derrotas dejan heridas, generan pase de factura, generan discusiones, inevitablemente, casi es así. Además vos tenés, por supuesto, la presión del establishment. Si ustedes se acuerdan, de 2015 para acá le han pedido autocrítica a Cristina de todas las formas posibles, que es mentira, no le piden autocrítica, le piden autoflagelación, hasta que se la dejaron de pedir y entonces directamente lo que propiciaron fue que Cristina esté presa. En ese contexto es donde se está discutiendo todo esto. No es por ser hincha, pero es para no olvidarnos que no estamos en un contexto normal de la democracia argentina. Siempre que hubo proscripción, siempre que hubo exclusiones de algún tipo, o por exilio o por detención en el caso de Cristina, hay problemas. Siempre. Porque es así, porque termina envenenando todo el sistema político de ilegitimidad. Una decisión como esta del establishment político, mediático y judicial de la Argentina. En ese contexto donde está siendo discutido esto, a mí me parece que es correcto lo que dice Juan Graboy, que es un poco más de nombres propios y si voy a encabezar o no voy a encabezar la lista, también es a qué se tiene que parecer el kirchnerismo, si a lo que hizo entre 2003 o a 2015 o a los candidatos que fueron presentados en 2015, en 2019 y en 2023. Me parece que es una discusión absolutamente válida. No sé si tiene que ser bajo presión de ruptura la discusión. Eso me parece que en todo caso tiene que ser revisado. Todo lo que digo lo digo a un borrador, porque obviamente está siendo discutido y uno solo mira desde algún lugar, desde una tribuna, cosas que hacen otros, y es fácil describirlo, es fácil decir qué es lo que uno haría, después cuando lo tenés que hacer es bastante más difícil. Pero entonces con esa humildad uno puede decir, che, me parece que estas discusiones son discusiones que tienen que darse, hay cosas que dice Juan Graboy que a veces es más difícil decir para otros, porque están en otros esquemas de poder, pero hay que también revisar si siempre tiene que ser discutido bajo la hipótesis de que si esto no pasa, rompemos, qué sé yo, no sé, como para tener en cuenta. Vamos a escuchar a Edgardo Cuéllar, hablando de personajes que entraron y vulneraron el voto popular, obviamente, ¿no? Hizo un montón de cosas más Cuéllar, pero bueno, arrancó por ahí. Y en este caso amenaza a José, dice que José Mayans, el titular de uno de los bloques de Unión por la Patria en el Senado, lo amenazó. Raro, bueno, Cuéllar dice casi cualquier cosa, está en un momento de un juicio de extradición que comenzará, y él, bueno, da explicaciones de algo que es inexplicable, y es por qué andaba con tanta guita moviéndose de un lado al otro, después de haber, obviamente, sido servil a los intereses del oficialismo. Escuchémoslo. En el Senado de la Nación la agenda estaba circunscrita específicamente, concretamente y únicamente a temas vinculados a cuestiones de Cristina Kirchner, a cuestiones de sus causas judiciales. Por lo tanto, impulsaba cuestiones de su propia agenda y dejaba de lado todo lo que nos interesaba a los senadores, a nuestras provincias. Mi caso con proyectos energéticos que he presentado varias oportunidades. Y bueno, en ese momento, cuando se trataba el pliego de la jueza Figueroa, con el senador Snopek no habíamos dado quórum
a ese tratamiento en esa sesión, se cae la sesión y por supuesto luego vinieron los llamados. En uno de esos llamados de Mayans, sí, me manifestó que ella iba a tener una causa judicial y me la iba a tener que arreglar. Bueno, es lo que termina pasando después, ¿no? Esto es lo que termina pasando a partir de la votación de la ley base y esa avanzada de denuncias y causas judiciales, digamos, es imposible desconectarla de todo eso. Bien, ahí estaba, entonces Edgardo Cuader. Cualquier cosa. ¿Qué dice? No, sí, incomprensible. Ahora es un perseguido político, Sí, es un pero perseguido señor, el que tenía los dólares era él, el que tenía sí, es una cosa, la impunidad con la que se dice cualquier cosa. Es un país donde se puede decir cualquier cosa, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque uno lo escucha hablar y parece un perseguido político. Acá la única perseguida política es la presidenta del Partido Justicialista, que hace 52 días que está presa injustamente, y este señor es un atrevido. Sí, efectivamente. Che, hablando de cuestiones judiciales, se sorteó la denuncia que hizo la Fundación La Alameda contra Mariano Cunha Ibarona. Bueno, ahí está. En un rato es el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9, pero no sé a cargo de quién está. En un rato chequeamos toda la información, pero bueno, ya está. Esta causa entonces avanzando, es una causa penal. Obviamente después está la promesa de algunos diputados de avanzar en un pedido de juicio político. Me parece que los números igual no dan, pero es interesante que se avance en esto también. 9:15 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En